Hay momentos en la historia de los videojuegos que se sienten diferentes, momentos que incluso antes de ocurrir ya parecen destinados a ser recordados, momentos que años después miramos hacia atrás y decimos, yo estuve ahí cuando pasó. Creo que estamos viviendo uno de esos momentos. Durante las últimas semanas he visto una discusión repetirse una y otra vez en redes sociales, en foros, videos de YouTube y prácticamente cualquier lugar donde se hable de videojuegos, una discusión que enfrenta a dos gigantes. Por un lado, Zelda Ocarina of Time, un juego que para millones de personas no solo es uno de los mejores videojuegos jamás creados, es el mejor videojuego jamás creado. Una obra que redefinió lo que podía ser una aventura en 3 dimensiones y que todavía hoy sigue apareciendo en cualquier conversación relacionada con los juegos más importantes de la historia. Por otro lado, tenemos a Grand Theft Auto 6, un juego que ni siquiera ha salido y que ya es considerado por muchos el lanzamiento más esperado de todos los tiempos. Un juego que lleva más de una década acumulando expectativas, más de una década de rumores, de memes, de jugadores preguntándose cuándo llegará. Y ahora que ambos títulos coinciden en el mismo año, Internet hizo lo que siempre hace. Comenzó una guerra. ¿Quién será mejor? ¿Quién venderá más? ¿Quién marcará más la industria? ¿Quién será recordado dentro de 20 años? Pero mientras más observaba esta discusión, más sentía que había algo extraño, algo que no terminaba de encajar. Porque después de analizarlo durante días, llegué a una conclusión completamente diferente. Creo que estamos haciendo la pregunta equivocada, porque Zelda y GTA no están peleando por el mismo lugar, no representan lo mismo, no buscan lo mismo, y quizás la verdadera historia no sea quien gana. Quizás la verdadera historia sea que estamos presenciando el encuentro entre dos momentos históricos completamente distintos de la industria. Uno representa el pasado, el otro representa el futuro, y ambos tienen el potencial de marcar una generación. Así que los invito a quedarse para analizar detalle a detalle lo que será esta batalla épica. Porque yo soy Loco Ramo y tu dosis de gaming empieza aquí. Para entender por qué esta discusión existe, primero tenemos que entender qué representan realmente estos juegos. Porque si analizamos la situación fríamente, estamos hablando de dos títulos que pertenecen a categorías completamente distintas, no solamente por plataformas, sino por lo que significan para la historia de los videojuegos. Comencemos por Zelda. Cuando Ocarina of Time llegó en 1998, la industria era muy diferente a la que conocemos hoy en día. Los videojuegos en 3 dimensiones todavía estaban descubriendo sus propias reglas. Hoy damos por sentado cosas como fijar un objetivo con un botón, mover una cámara libremente, explorar mundos tridimensionales, resolver acertijos en espacios complejos. Pero a finales de los 90, muchas de esas ideas todavía estaban evolucionando. La industria estaba aprendiendo y fue precisamente en ese contexto donde apareció Ocarina of Time. No como un simple videojuego, sino como una referencia, como un manual, como una demostración de lo que era posible hacer. Muchos de los desarrolladores que hoy lideran la industria crecieron jugando Ocarina of Time. Muchos de los diseñadores responsables de los grandes mundos abiertos actuales fueron influenciados directa o indirectamente por este juego. Y por eso cuando hablamos de Ocarina of Time, no hablamos solamente de un videojuego exitoso. Hablamos de una obra que ayudó a definir una generación completa de diseño. Y eso es algo extremadamente difícil de conseguir. Pero ahora miremos la vereda de al frente. Miremos a GTA. Porque la historia de GTA es completamente diferente. Mientras Ocarina ayudó a construir las bases de los videojuegos modernos, GTA se convirtió en el símbolo de una industria que ya había madurado. Desde GTA 3, Rockstar comenzó a demostrar que los videojuegos podían convertirse en fenómenos culturales. Vice City llevó esa idea aún más lejos. San Andreas explotó hasta convertirse en una obsesión para millones de jugadores. Y luego llegó GTA V, un juego que no solamente fue exitoso, fue un acontecimiento global. Porque GTA V hizo algo que muy pocas franquicias consiguen. Salió del mundo de los videojuegos. ¿Y a qué me refiero con esto? Llegó a personas que no jugaban regularmente. Llegó a personas que nunca seguían noticias del gaming. Llegó incluso a personas que compraron una consola únicamente para jugarlo. Y eso es algo extremadamente raro, porque existen grandes franquicias, pero muy pocas se convierten en fenómenos culturales. Mario, Pokémon, Minecraft y definitivamente GTA
Por eso cuando hablamos de GTA 6 no estamos hablando únicamente de una secuela, estamos hablando de la continuación de uno de los fenómenos culturales más importantes que ha producido la industria. Y aquí es donde aparece algo interesante, porque muchas personas están comparando Ocarina con GTA como si fueran rivales directos, pero cuando más analizamos lo que representan, más evidente se vuelve una realidad. Estos juegos no están compitiendo por el mismo legado. Ocarina of Time representa una revolución que ya ocurrió. GTA 6 representa una revolución que todavía podría ocurrir. Uno ya cambió la historia, el otro busca cambiar el futuro. Y precisamente por eso este momento resulta tan fascinante, porque no estamos viendo el enfrentamiento entre dos videojuegos, estamos viendo el encuentro entre dos símbolos, entre dos épocas, entre dos generaciones. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que toda esta conversación existe. No porque Zelda quiere derrotar a GTA, no porque GTA quiere derrotar a Zelda, sino que por primera vez en mucho tiempo tenemos frente a nosotros dos acontecimientos capaces de definir una época. Y eso es algo que ocurre muy pocas veces en la historia de los videojuegos. Hay una frase que escuché hace años y que mientras preparaba este video no dejaba de volver a mi cabeza. Algunas franquicias son videojuegos, otras se convierten en eventos, y creo que GTA pertenece a la segunda categoría. Porque para entender realmente por qué existe toda esta expectativa alrededor de GTA 6, primero tenemos que entender algo fundamental. La gente no está esperando únicamente un videojuego, está esperando el regreso de un fenómeno. Y aunque parezca exagerado decirlo, la historia demuestra que no lo es. Cuando hablamos de GTA, estamos hablando de una de las franquicias que lleva más de 2 décadas formando parte de la cultura popular. No solamente de la cultura gamer, de la cultura popular. Y esa diferencia es enorme. Porque existen muchos videojuegos exitosos, existen muchísimas franquicias que venden millones de copias, pero muy pocas logran atravesar la barrera del hobby. Muy pocas consiguen llegar a personas que normalmente no juegan. Y GTA lleva haciéndolo durante años. Piensen por un momento en algo. ¿Cuántas personas conocen que nunca hablan de videojuegos, que no siguen eventos, que no tienen idea qué es un Nintendo Direct, jamás han visto una conferencia de Xbox o de PlayStation, y sin embargo saben perfectamente qué es GTA? Ese es el verdadero poder de esta franquicia, porque no solamente conquistó a los jugadores, conquistó a la cultura general, y eso no ocurrió de la noche a la mañana. Fue algo que se construyó durante décadas. Primero llegó GTA 3, un juego que evolucionó completamente el concepto de mundos abiertos. Luego Vice City, que convirtió una ciudad virtual en uno de los escenarios más memorables de la historia de los videojuegos. Después apareció San Andreas, y para muchos jugadores de mi generación, ese fue el momento donde GTA dejó de ser un videojuego para convertirse en una obsesión. Todos tenían historia, todos tenían anécdotas, recuerdos, y eso es algo importante. Porque muchas veces medimos la importancia de un videojuego por sus ventas, pero los videojuegos más importantes son aquellos que generan recuerdos colectivos, aquellos que forman parte de una generación, aquellos que después de años siguen apareciendo en conversaciones, y San Andreas hizo exactamente eso. Y también tenemos GTA V, probablemente el videojuego más importante de la última década. Y aquí quiero detenerme un momento, porque muchas veces hablamos de este videojuego y olvidamos lo absurdo que fue realmente su trayectoria. El juego salió en 2013, piénsenlo por un segundo, 2013. Cuando GTA V llegó al mercado todavía existía la PlayStation 3, todavía estaba la Xbox 360. Muchos de los jugadores que hoy esperan GTA 6 estaban en la escuela, algunos incluso eran niños, y aún así, más de una década después, GTA V sigue siendo relevante, sigue vendiendo, sigue generando contenido, sigue siendo uno de los videojuegos más vistos en plataformas de streaming, y eso es algo que simplemente no ocurre con la mayoría de los juegos. De hecho, GTA V ha superado los 230 millones de copias vendidas, una cifra que resulta difícil incluso imaginar, superado solo por Tetris y Minecraft con 520 y 350 millones vendidas respectivamente. Por ejemplo, si lo comparamos con lo que es en este caso su supuesto contrincante, con los videojuegos de Nintendo, Mario Kart 8 Deluxe es el videojuego más vendido de Nintendo, con 79 millones de copias vendidas. Legend of Zelda Breath of the Wild le sigue con 33 millones. O sea, comparémoslo con los 230 millones de copias de GTA V. Estamos hablando de uno de los videojuegos más vendidos de toda la historia.
Pero aquí viene algo todavía más interesante. Las ventas no son la razón principal por la que GTA 6 genera tanta expectativa. La verdadera razón es el tiempo. Porque Rockstar hizo algo que casi ningún estudio moderno se atreve a hacer. Desapareció durante años con su franquicia GTA. Mientras otras compañías lanzaban secuelas constantemente, mientras otras franquicias publicaban una entrega cada 2 o 3 años, Rockstar permaneció en silencio. Y ese silencio tuvo un efecto inesperado. La expectativa siguió creciendo. Cada año sin GTA 6 aumentaba el mito. Cada rumor generaba más atención. Cada filtración provocaba titulares. Cada teoría alimentaba la conversación. Y poco a poco ocurrió algo fascinante. GTA 6 dejó de ser un videojuego. Se convirtió en una idea, en una promesa, en un acontecimiento futuro que parecía no llegar nunca. Por eso nacieron tantos memes. Por eso durante años internet se llenó de frases como antes de GTA 6 pasó esto, antes de GTA 6 ocurrió aquello, porque la espera era tan larga que terminó convirtiéndose en parte de la identidad del juego. Y aquí es donde quiero conectar esto con Zelda, porque aunque ambos son gigantes de la industria, creo que aquí aparece una diferencia fundamental. Cuando se anunció el remake de Ocarina of Time, los fans reaccionaron con emoción. Era algo que llevaban años pidiendo. Era el regreso de una leyenda. Pero cuando Rockstar mostró GTA 6, la reacción fue diferente. No era solamente emoción, era un fenómeno global. Millones de personas hablando del mismo juego, millones de visualizaciones, de comentarios de jugadores analizando cada segundo de cada tráiler. Y eso nos lleva a una conclusión inevitable. No creo que GTA juegue en otra liga porque sea mejor que Zelda. No creo que juegue en otra liga porque Rockstar sea mejor que Nintendo. Creo que GTA juega en otra liga porque su alcance cultural es diferente. Porque trasciende el hobby. Porque atrae personas que normalmente no participan de la conversación gamer. Porque genera atención incluso entre quienes no juegan videojuegos. Y eso es algo extremadamente difícil de conseguir. Pero aquí es donde surge la pregunta más importante. Si GTA tiene semejante impacto, genera semejante expectativa, mueve a toda la industria incluso antes de salir, entonces, ¿qué ocurre cuando finalmente llega el momento de su lanzamiento? Porque si algo he aprendido observando esta industria es que los videojuegos más importantes no se miden únicamente por sus ventas, se miden por las consecuencias que provocan. Y cuando observamos lo que ocurrió alrededor de GTA 6, resulta evidente que esas consecuencias ya comenzaron, incluso antes de que el juego llegue a nuestras manos, porque hay algo que muy pocos videojuegos han logrado hacer: cambiar la industria antes de salir, y GTA 6 ya lo está haciendo. Hasta este punto hemos hablado de algo que prácticamente todos podemos ver: la expectativa, el hype, la conversación, la atención mediática, pero ahora quiero hablar de algo mucho más interesante, porque existe una diferencia enorme entre ser un videojuego esperado y ser un videojuego capaz de alterar el comportamiento de toda una industria. Y GTA ya lo está haciendo. Lo más impresionante de todo es que ni siquiera ha salido. Piensen por un momento en esto. ¿Cuántos videojuegos en la historia han provocado que otros estudios cambien sus planes? ¿Cuántos juegos han provocado que compañías multimillonarias se sientan en una mesa y digan: quizás no deberíamos lanzar nuestro juego en estas fechas? La respuesta es muy poco, extremadamente pocos. Y GTA 6 es uno de ellos. Durante los últimos meses hemos escuchado a desarrolladores y analistas hablar de un fenómeno bastante curioso. Muchos estudios están observando cuidadosamente la ventana de lanzamiento de GTA 6. No porque quieran competir, sino precisamente porque quieren evitar competir. Y esto es importante, porque cuando una empresa invierte cientos de millones de dólares en el desarrollo de un videojuego, la fecha de lanzamiento es una de las decisiones más importantes que puede tomar. No basta con hacer un gran juego, también necesita encontrar el momento adecuado para lanzarlo. Y cuando llega un monstruo como GTA 6, ese cálculo cambia por completo, porque nadie quiere quedar atrapado bajo su sombra. Y honestamente, ¿quién puede culparlos? Estamos hablando del sucesor de GTA V, un videojuego que logró algo prácticamente imposible: mantenerse relevante durante más de una década. Y aquí quiero detenerme un momento, porque muchas veces hablamos de GTA V únicamente de las ventas, pero para mí eso no es lo más impresionante. Lo verdaderamente impresionante es cuánto tiempo logró mantenerse en la conversación, porque vender mucho durante un año es difícil. Vender mucho durante una década es otra cosa completamente distinta. Y eso es precisamente lo que convierte a GTA 6 en un fenómeno tan particular. No estamos hablando de un lanzamiento normal, estamos hablando del heredero de uno de los videojuegos más exitosos que ha visto la industria.
Por eso cuando algunos estudios observan el calendario y ven acercarse a GTA 6, toman una decisión lógica: apartarse. Porque saben perfectamente lo que ocurrirá durante semanas, quizás durante meses. Todo el mundo estará hablando de GTA, los medios hablarán de GTA, los streamers hablarán de él, YouTube estará hablando de GTA, TikTok estará hablando de él, las redes sociales hablarán de GTA 6, y competir contra eso es casi imposible. Ahora bien, aquí es donde quiero introducir una idea que personalmente considero fascinante, porque muchas personas creen que el verdadero impacto de GTA 6 comenzará cuando salga. Yo no estoy tan seguro, de hecho creo que parte de su impacto ya comenzó. Y la prueba está precisamente en todo lo que estábamos viendo, en los cambios de calendario, en las estrategias comerciales, en las decisiones de otros estudios, porque cuando una sola obra empieza a influir en el comportamiento de toda una industria, antes siquiera de estar disponible, algo extraordinario está ocurriendo. Y eso nos lleva a una pregunta todavía más interesante: ¿qué pasará cuando finalmente llegue? Porque normalmente existen dos posibilidades. La primera es que GTA sea exactamente lo que todos esperamos: una obra maestra, un salto generacional, un nuevo estándar para los mundos abiertos. Y sinceramente, viendo el historial de Rockstar, es difícil descartar esa posibilidad. Estamos hablando del mismo estudio que trajo GTA V, que trajo a Red Dead Redemption 2, y aquí quiero detenerme en Red Dead, porque creo que es una pieza fundamental de este análisis. Muchas personas hablan de ese juego por su gráfico, por su historia, por Arthur Morgan, pero para mí lo más impresionante fue otra cosa: su mundo. La sensación de que el mundo existía independientemente del jugador, la sensación de que los NPCs tenían vida propia, rutinas, reacciones, comportamiento, pequeños detalles que hacían que todo pareciera más vivo. Y recordemos algo importante: eso fue en el 2018, básicamente hace 8 años. La tecnología de hace años, con hardware de hace años. Entonces es inevitable hacerse una pregunta: si Rockstar logró construir algo así hace tanto tiempo, ¿qué habrá conseguido ahora? Porque aquí es donde aparece una de las cosas que más me interesan de GTA 6, y también una de las razones por las que creo que puede marcar esta generación. No por los gráficos, porque eso es indiscutible. No por el tamaño del mapa, porque eso ya estamos acostumbrados a verlo. No por los coches, ni siquiera por la historia. Es por la simulación. La posibilidad de que Rockstar consiga crear un mundo que se sienta vivo como nunca antes, y cuando digo vivo, no hablo de una ciudad llena de NPC caminando de un lado a otro. Hablo de algo más profundo, un lugar donde las personas parezcan tener objetivos, rutinas, decisiones, comportamientos propios. Un lugar donde la ciudad continúe existiendo incluso cuando nosotros no lo estamos observando. Porque si GTA 6 consigue eso, no estaríamos hablando de otro gran videojuego. Estaríamos hablando de un posible cambio de paradigma. De la misma manera que Ocarina ayudó a definir la aventura en 3 dimensiones, GTA 6 podrá redefinir lo que esperamos de un mundo abierto moderno. Y eso es precisamente la razón por la que tantas personas tienen expectativas tan altas. Ahora bien, existe una segunda posibilidad: la posibilidad de que GTA 6 decepcione. Y aquí es donde probablemente voy a diferir de muchas personas, porque incluso en ese escenario creo que GTA 6 seguirá siendo histórico. Sí, histórico, porque estamos hablando del videojuego más esperado de toda la generación. Una generación que lleva décadas imaginando cómo será, que ha convertido en GTA 6 en una especie de mito. Y si un juego con semejante peso llegara a decepcionar, las consecuencias serían enormes. No solamente para Rockstar, sino para toda la industria, porque inevitablemente surgiría una pregunta incómoda: si Rockstar no pudo hacerlo, ¿quién puede? Y eso tendría un impacto gigantesco sobre la confianza de los jugadores, sobre las expectativas, sobre la forma en que percibimos los grandes desarrollos. Por eso llegué a una conclusión bastante simple: GTA 6 va a marcar una generación. La única diferencia es cómo lo hará. Si sale extraordinariamente bien, marcará una generación para establecer nuevos estándares. Si sale mal, marcará una generación por convertirse en una de las mayores decepciones de la historia del entretenimiento. Personalmente, creo que existe una tercera opción. Lo más probable es que Rockstar vuelva a hacer lo que lleva haciendo durante décadas: sorprender. Porque si algo nos ha enseñado la historia de esta compañía es que cuando decide tomarse su tiempo, normalmente lo hace por una razón. Y quizás esa sea la verdadera razón por la que GTA 6 genera tantas expectativas, no solamente por lo que promete, sino por quién lo está haciendo. Porque detrás de toda esta conversación, detrás de todo este hype, detrás de todos estos años de espera, existe una idea que millones de jugadores comparten: la idea de que Rockstar todavía puede volver a cambiar las reglas del juego. Y si eso ocurre, no estaremos hablando solamente del lanzamiento de un videojuego, estaremos hablando de uno de los momentos más importantes de la historia moderna de esta industria. Pero aquí es donde quiero volver a Zelda, porque mientras todo el mundo mira hacia el futuro esperando lo que GTA 6 podría llegar a ser, existe otro juego que ya cambió la historia hace mucho tiempo, y eso es exactamente lo que vamos a analizar:
porque mientras GTA 6 todavía tiene que demostrarlo, Ocarina of Time ya ganó. Hasta este punto del video hemos hablado mucho sobre GTA 6, sobre su impacto, sobre su expectativa, sobre cómo ya está influyendo en la industria incluso antes de salir. Y honestamente, después de escuchar todo eso, sería fácil llegar a una conclusión equivocada. Pensar que este video es una defensa de GTA, pensar que estoy diciendo que GTA es más importante que Zelda, o pensar incluso que existe un ganador evidente en esta discusión. Pero precisamente aquí es donde quiero detenerme, porque si algo he aprendido observando esta conversación en internet es que muchas personas están comparando dos cosas que realmente no compiten entre sí. Y para entender por qué digo esto, tenemos que hablar de Ocarina of Time, porque existe una frase que resume perfectamente mi postura. Ocarina ya ganó. Y no estoy hablando de ventas, no estoy hablando de popularidad, no estoy hablando de quién tendrá más jugadores este año. Estoy hablando de algo mucho más importante, estoy hablando del legado. Porque cuando hablamos de Ocarina of Time, muchas veces olvidamos el contexto en el que apareció. Hoy vivimos en una industria gigantesca, una industria donde existen cientos de mundos abiertos, miles de juegos de acción, de aventura en tercera persona, miles de videojuegos que toman elementos que hoy consideramos normales. Pero cuando Ocarina apareció, gran parte de esas reglas todavía no existían. Y eso es algo que las nuevas generaciones a veces tienen dificultades de comprender. Porque cuando juegas un clásico 20 o 30 años después de su lanzamiento, es fácil enfocarse en aquello que ha envejecido. Los gráficos, las animaciones, los controles, las limitaciones técnicas, pero muchas veces olvidamos observar aquello que el juego creó, aquello que el juego inspiró, que cambió y que Ocarina cambió muchísimo. No solamente para Nintendo, no solamente para Zelda, para toda la industria. Muchos de los principios que hoy encontramos en videojuegos modernos fueron popularizados o refinados por Ocarina of Time. La estructura de exploración, el diseño de mazmorras, la navegación de entornos tridimensionales, la construcción de aventuras basadas en descubrimiento, el apuntado a un enemigo, todo eso ayuda a establecer estándares que todavía siguen presentes. Por eso me parece curioso que algunas personas hablan de este remake como si tuviera que demostrar algo. Porque sinceramente, ¿qué tiene que demostrar? Su lugar en la historia ya está asegurado. No necesita ganar premios, ni récords, ni superar a GTA. No necesita convencer a nadie de su importancia, porque su influencia lleva décadas demostrada. Y aquí es donde creo que aparece una diferencia fundamental entre Ocarina of Time y GTA 6. Por un lado, GTA todavía carga con una responsabilidad enorme. Todavía tiene que demostrar que está a la altura de las expectativas, que puede justificar más de una década de espera, que puede convertirse en el próximo gran referente de la industria. Ocarina of Time no, eso ya lo hizo, hace mucho tiempo y precisamente por eso creo que muchas personas están interpretando mal el motivo detrás de este remake. He visto gente decir que Nintendo quiere competir con GTA, que Nintendo eligió este momento para desafiar a Rockstar, que estamos frente a una batalla histórica y sinceramente no estoy muy convencido. Porque existe una explicación mucho más simple. Los jugadores llevaban años pidiéndolo. A veces olvidamos algo muy sencillo. No todo tiene que ser una estrategia de guerra corporativa. No todo tiene que ser una respuesta a otra compañía. A veces las cosas ocurren porque la comunidad las lleva pidiendo durante años. Y si hay un remake que la gente ha pedido una y otra vez durante décadas, ese es Ocarina of Time. No estamos hablando de un juego cualquiera. Estamos hablando de uno de los títulos más influyentes jamás creados. Un videojuego que ha aparecido constantemente en la lista de los mejores juegos de todos los tiempos. Un videojuego cuya reputación ha sobrevivido generaciones. Por eso el anuncio provocó tanta emoción. No porque la gente estuviera pensando en GTA, no porque la gente estuviera pensando en las ventas o estuviera pensando en quién ganará, sino porque finalmente podrán volver a experimentar una aventura que marcó sus vidas. Y aquí quiero hacer una observación que considero importante, porque muchas veces cuando hablamos de nostalgia lo hacemos como si fuera algo negativo. Como si decir que un juego es nostálgico automáticamente redujera su valor. Y yo no estoy de acuerdo con eso. La nostalgia existe por una razón. Existe porque algo fue importante para nosotros, porque dejó una huella, porque algo logró trascender al momento en que apareció. Y si millones de jugadores siguen hablando de Ocarina of Time casi 30 años después, eso no es una debilidad, es una prueba de su impacto. Ahora bien, también creo que debemos ser honestos, porque aquí aparece una de las pocas cosas en las que sí creo que GTA 6 tiene ventaja: el contexto generacional. Porque una cosa es analizar el legado histórico de un videojuego,
Y otra muy distinta es analizar cómo será recibido por las nuevas generaciones. Y aquí es donde la conversación se vuelve realmente interesante, porque mientras Ocarina representa una revolución que ocurrió en los años 90, GTA 6 representa una revolución que podría ocurrir en pleno 2026. Y esa diferencia es mucho más importante de lo que parece, porque nos obliga a hacer una pregunta fascinante. ¿Qué ocurre cuando una obra histórica regresa a un mercado completamente diferente al que lo vio nacer? ¿Qué ocurre cuando una leyenda del pasado se encuentra con una generación que creció bajo reglas completamente distintas? Porque quizás ahí encontramos una de las diferencias más importantes entre Zelda y GTA, porque para entender realmente esta discusión, primero tenemos que entender cómo han cambiado los jugadores. Y créanme, han cambiado muchísimo. Existe una frase que he escuchado muchísimas veces durante los últimos años. Los videojuegos ya no son como antes. Y aunque normalmente esa frase se utiliza para criticar a la industria actual o idealizar el pasado, creo que en esta ocasión puede ayudarnos a entender algo mucho más importante. Porque para comprender realmente la diferencia entre Ocarina of Time y GTA 6 no basta con analizar los juegos, también tenemos que analizar a los jugadores. Porque los videojuegos sí han cambiado, pero nosotros también, y mucho. Piensen por un momento en el mundo en el que apareció Ocarina of Time. Estamos hablando de finales de los 90. Internet todavía no formaba parte de la vida cotidiana de la mayoría de las personas. No había redes sociales, no existía YouTube, Twitch, TikTok, no existían los tutoriales instantáneos, no habían videos de las 10 cosas que debes hacer antes de salir de la primera zona. La relación con los videojuegos era completamente distinta. Cuando te quedabas atascado en un juego, muchas veces no tenías una guía, no tenías una comunidad disponible las 24 horas del día. No tenías miles de personas explicándote exactamente qué hacer. Tenías que experimentar, explorar, probar, equivocarte y descubrir. Y Ocarina fue diseñado precisamente para ese tipo de jugadores. Un jugador paciente, un jugador curioso, un jugador dispuesto a perderse, porque perderse era parte de la aventura. Ahora comparemos eso con el presente. Vivimos en una época donde la información es instantánea, una época donde cualquier duda puede resolverse en segundo, una época donde competimos constantemente por la atención de los usuarios, y eso inevitablemente ha cambiado la forma en que consumimos entretenimiento. No solamente en videojuegos, series, películas, música, contenido en redes sociales, todo. La velocidad se ha convertido en un factor fundamental, y los videojuegos no son una excepción. Hoy muchos jugadores esperan recompensas constantes, progresión rápida, contenido permanente, eventos continuos, estímulos constantes. Y esto no es necesariamente algo bueno o malo, simplemente es diferente. Es el resultado de una industria que ha evolucionado junto con su público. Si no me creen, vean lo que pasa con Crimson Desert. La gente vuelta loca porque tiene un tutorial de 10 horas o porque es muy lento en su ritmo. Por eso creo que cuando hablamos del remake de Ocarina of Time y de GTA 6, también estamos hablando de dos filosofías distintas. Porque aunque el remake modernice muchas cosas, la esencia de Ocarina seguirá siendo la misma. Seguirá siendo una aventura basándose en la exploración, en el descubrimiento, en la sensación de avanzar poco a poco, en la construcción gradual de un mundo. Y para muchos jugadores eso seguirá siendo maravilloso, y me incluyo. Pero también es cierto que algunos jugadores podrían acercarse a él desde una perspectiva completamente distinta, porque han crecido con expectativas diferentes, con ritmos diferentes, con formas diferentes de interactuar con los videojuegos. Y aquí es donde entra GTA 6, porque si algo caracteriza históricamente a GTA es su capacidad de adaptarse al contexto cultural de cada época. GTA 3, Vice City, San Andreas, GTA 4, GTA 5 se convirtieron en reflejos del momento en el que aparecieron, y ahora GTA 6 tiene la responsabilidad de representar la década actual. Y eso es fascinante, porque no estamos hablando solamente de tecnología, estamos hablando de la relevancia cultural, estamos hablando de entender qué mueve a esta generación, qué consume, cómo interactúa, cómo juega, cómo se relaciona con el entretenimiento. Y aquí es donde quiero introducir una idea que apareció mientras preparaba este video. Porque durante años escuchamos que los videojuegos son cada vez más grandes, cada vez más bonitos, más ambiciosos, pero al mismo tiempo muchos jugadores sienten que pocas experiencias logran sorprenderlos de verdad. Y eso tiene sentido, porque vivimos en una industria extremadamente madura. Hoy resulta mucho más difícil revolucionar el medio, mucho más difícil sorprender, más difícil inventar algo completamente nuevo.
Por eso creo que el desafío de GTA 6 es incluso más complicado que el desafío que enfrentó Ocarina en su momento. Y sé que esa afirmación puede sonar polémica, pero escuchen bien lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que GTA 6 vaya a ser más importante que Ocarina. Estoy diciendo que el contexto es diferente. Cuando Ocarina apareció, los videojuegos tridimensionales todavía estaban construyendo sus reglas. Había muchísimo espacio para innovar, muchísimo espacio para descubrir, para experimentar. Hoy la situación es completamente distinta. Los mundos abiertos existen desde hace décadas. Las narrativas cinematográficas existen desde hace mucho tiempo. Las físicas avanzadas también, las simulaciones complejas, la industria ya está madura. Y precisamente por eso resulta tan impresionante que GTA 6 sigue generando expectativas de revolución. Porque normalmente esperamos revoluciones cuando una industria está naciendo, no cuando ya ha alcanzado un nivel tan avanzado. Y aquí es donde aparece una de las conclusiones más interesantes de todo este análisis. Creo que Ocarina y GTA representan desafíos completamente diferentes. Ocarina tuvo que demostrar que los videojuegos podían convertirse en algo más grande. Y GTA 6 tiene que demostrar que todavía es posible sorprendernos. Y honestamente, no sé cuál de los dos desafíos es más difícil. Porque uno consistía en abrir un camino, y el otro consiste en encontrar un camino nuevo donde parece que casi todo ya ha sido explorado. Por eso, cuando veo a la gente enfrentando ambos juegos como si estuvieran luchando por el mismo trofeo, siento que están perdiendo la parte más interesante de toda la historia. Porque Ocarina y GTA no representan simplemente dos videojuegos, representan dos generaciones, dos momentos históricos, dos maneras completamente diferentes de entender lo que significa revolucionar una industria. Y quizás por eso esta conversación resulta tan fascinante, porque en realidad no estamos comparando dos juegos, estamos comparando dos épocas, dos visiones, dos momentos. Y ahora que hemos hablado del pasado y del presente, ha llegado el momento de responder la pregunta más importante de todas. ¿Qué es lo que realmente está en juego aquí? Y finalmente llegamos al punto donde todo este análisis converge. Porque después de hablar sobre el legado de Ocarina, después de hablar sobre el fenómeno de GTA, después de analizar generaciones, mercado, impacto cultural y expectativas, creo que ha llegado el momento de responder la pregunta que inició toda esta discusión. ¿Realmente existe una guerra entre Zelda y GTA 6? Y honestamente, yo creo que no. O al menos no de la forma que Internet quiere hacernos creer. Porque cuanto más observamos la situación, más evidente se vuelve algo. Estos juegos no están peleando por lo mismo. Ni siquiera están dirigidos exactamente al mismo público. Y creo que ahí es donde comienza el problema. Porque las redes sociales tienen una obsesión con los ganadores y los perdedores. Todo tiene que ser una batalla, una competencia, tiene que haber un vencedor. Pero la realidad rara vez funciona de esa manera. Y este caso no es una excepción. Pensemos en algo muy simple. La persona que únicamente tiene una Switch 2, ¿qué va a hacer? Comprar Zelda. No tiene mucho más que pensar. No existe una decisión difícil, no existe una batalla interna. Simplemente comprará el juego que está disponible en su plataforma. Ahora pensemos en alguien que únicamente juega en PlayStation o en Xbox. Pasará exactamente lo mismo. Y nuevamente, tampoco existe una competencia real, porque esa persona tendrá que comprar sí o sí GTA 6. Entonces, ¿dónde está la guerra? Porque si seguimos eliminando escenarios, empezamos a descubrir algo interesante. La única situación donde realmente existe una decisión es en ese grupo de jugadores que posee ambas plataformas, y siendo honesto, probablemente sea el grupo más pequeño de todos. Ahora bien, incluso dentro de ese grupo, la situación no es tan dramática como muchas personas intentan vender. Porque la mayoría no tendrá que elegir para siempre. No estamos hablando de escoger un único juego para el resto de la vida. Estamos hablando de decidir cuál jugar primero. Y eso es completamente diferente, porque muchos terminarán jugando ambos. Algunos comenzarán con Zelda, otros comenzarán con GTA, pero eventualmente experimentarán las dos propuestas. Y eso me lleva a una conclusión bastante simple. La rivalidad existe mucho más en Internet que en la realidad. Porque cuando dejamos de mirar Twitter, de mirar TikTok, o dejamos de mirar las guerras de comentarios, la mayoría de los jugadores simplemente quieren jugar buenos juegos, nada más. Y aquí es donde quiero volver a algo que mencioné al principio. Creo que Internet está intentando enfrentar dos acontecimientos históricos que en realidad son complementarios. Porque cuando más lo pienso, más claro lo veo. Ocarina y GTA no son rivales, son símbolos de cosas diferentes. Ocarina representó el legado, representó una revolución que ya ocurrió, representa una obra cuya influencia todavía puede sentirse décadas después del lanzamiento original, y GTA 6 representa la expectativa, el futuro, la posibilidad de que todavía existan videojuegos capaces de sorprender a toda una industria. Y precisamente por eso me parece tan extraño intentar convertirlos en enemigos,
porque sería como comparar una leyenda con una promesa. Una cambió la historia y la otra podría cambiarla, pero ambas ocupan lugares distintos. Y aquí quiero tocar otro punto importante, porque muchas personas han intentado reducir esta conversación a una cuestión de ventas, y sinceramente creo que ese es uno de los mayores errores que podemos cometer. Sí, estoy completamente seguro que GTA 6 venderá más. Y la razón es bastante simple. GTA saldrá para dos plataformas importantes, PlayStation y Xbox, mientras que Zelda será solamente para Nintendo Switch 2. O sea, es una batalla de 2 contra 1. Más aún considerando que lo más probable que en un futuro no muy lejano GTA 6 llegue a PC. Pero eso tampoco demuestra que sea más importante, porque si algo nos enseñó la historia de los videojuegos es que la importancia de una obra no siempre puede medirse en números. Y lo podemos ver con las ventas de Ocarina of Time, que superan solo las 14 millones de unidades vendidas, siendo el juego más importante de la historia. Está bien, podrían decir, pero es un juego antiguo, no venderá tanto. Pero veamos quién es el juego más vendido de la historia: Tetris, con más de 520 millones. Si el éxito se midiera por las ventas, muchas de las obras más influyentes de este medio jamás habrían alcanzado ese estatus. El impacto cultural, la influencia creativa, la capacidad de inspirar generaciones, todo eso también importa, y ahí es donde Zelda tiene un lugar absolutamente indiscutible. Por otro lado, también creo que algunas personas están subestimando lo que representa GTA 6, porque no estamos hablando únicamente de una secuela, estamos hablando de un juego que podría definir una época, un juego que lleva años acumulando expectativas, que ya está influyendo decisiones empresariales antes siquiera de llegar al mercado. Un juego que tiene el potencial de convertirse en el próximo gran punto de referencia de los mundos abiertos. Porque créanme, que las comparaciones después de GTA 6 van a ser frecuentes. Por eso creo que intentar declarar un ganador es perderse lo más importante de toda esta historia. Porque la verdadera historia no se trata de quién gana. Trata sobre lo afortunados que somos como jugadores. Y sé que puede sonar exagerado, pero piénsenlo por un momento. ¿Cuántas veces ocurre algo así? ¿Cuántas veces coinciden en una misma generación el regreso de uno de los videojuegos más importantes de todos los tiempos y el lanzamiento del videojuego más esperado de todos los tiempos? No ocurre todos los años, no todos los meses. Probablemente no vuelva a ocurrir durante mucho tiempo. Y precisamente por eso creo que estamos enfocando mal la conversación. Porque mientras Internet intenta decidir quién merece la corona, nos estamos olvidando de algo mucho más importante. Estamos a punto de vivir ambos acontecimientos. Y eso vale mucho más que cualquier guerra de fanáticos. Porque al final del día, cuando se apaguen las discusiones, cuando terminen los debates, cuando pasen los meses, lo único que realmente importará será una pregunta: ¿fueron grandes videojuegos? Y si la respuesta es sí, entonces nadie habrá perdido. Absolutamente nadie. Y después de todo este análisis, después de hablar de historia, del legado, del impacto cultural, de ventas, de generaciones, de expectativas, creo que he llegado a una conclusión bastante simple. Una conclusión que probablemente sea mucho menos espectacular que la guerra que Internet intenta vendernos, pero que sinceramente me parece mucho más interesante. No estamos viendo una batalla entre Zelda y GTA, estamos viendo el encuentro entre dos momentos históricos, y eso cambia completamente la perspectiva, porque cuando miramos Ocarina of Time no estamos viendo simplemente un remake, estamos viendo el regreso de una obra que ayudó a construir gran parte de los cimientos de la industria moderna, un juego cuya influencia sigue presente casi 30 años después. Y cuando miramos GTA 6, tampoco estamos viendo solamente una secuela, estamos viendo el juego de más de una década de espera, el juego que millones de personas llevamos años imaginando, y honestamente creo que ambos merecen existir. Porque muchas veces en Internet actuamos como si solamente pudiera haber espacio para un ganador, como si el éxito de uno dependiera necesariamente del fracaso del otro. Y la realidad es que los videojuegos no funcionan así, nunca han funcionado así, porque algunos juegos cambian la historia, otros cambian el futuro. Algunos crean las reglas, otros intentan llevarla más lejos. Algunos se inspiran, otros intentan convertirse en inspiración. Y precisamente por eso creo que esta discusión ha sido tan fascinante. Porque en el fondo nunca estuvimos comparando solamente dos videojuegos. Estábamos comparando dos ideas, dos épocas, dos formas distintas de entender lo que significa dejar una huella en esta industria. Por un lado, Ocarina of Time, el juego que para muchos representa el pasado más glorioso, y por otro lado, GTA 6, el juego que podría representar el futuro de los videojuegos modernos. Y cuanto más lo pienso, más convencido estoy de que intentar elegir un ganador es perderse la mejor parte de toda la historia.
porque no todos los años ocurre algo así. Y por eso cuando veo a la gente discutiendo quién ganará esta supuesta guerra, no puedo evitar pensar que estamos enfocándonos en la pregunta equivocada. Ahora, la verdadera pregunta es, ¿qué vamos a recordar dentro de 20 años? Y sinceramente creo que recordaremos ambos. Recordaremos a Ocarina por todo lo que significó y recordaremos a GTA 6 por todo lo que podría llegar a significar. Porque uno representa una revolución que ya ocurrió y el otro representa una revolución que estamos esperando. Y eso para mí es mucho más interesante que cualquier comparación. Por eso, para terminar este video con la misma conclusión a la que llegué después de pasar durante días en este tema, no gana Zelda, no gana GTA, ganamos nosotros. Porque somos la generación que tendrá la oportunidad de revivir una de las obras más importantes de la historia y al mismo tiempo presenciar el lanzamiento del videojuego más esperado de todos los tiempos. Y sinceramente, eso ya es una victoria para todos los que amamos este hobby. Y antes de terminar, quiero agradecer por haber llegado hasta aquí, porque si llegaron a este punto significa que acabamos de compartir una conversación de muchos minutos sobre algo que nos apasiona, y sinceramente esto ha sido uno de los videos más difíciles que me ha tocado preparar. Así que si disfrutaste este análisis y te hizo reflexionar aunque sea un poco, o simplemente te acompañó durante un rato, te agradecería muchísimo que dejaras tu like, compartas y comentes qué te parece este análisis y si estás de acuerdo o no conmigo. Recuerden que toda opinión es válida si se hace con el respeto debido. Yo soy Loco Ramo, gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en el próximo video.